Vamos a desarrollar en esta plática el tema de la educación en la América hispana, cómo la corona española, la iglesia, los reyes, ya está dicho al hablar de la corona, los conquistadores, los misioneros, los encomenderos, los mismos aborígenes, los niños, las mujeres, fueron parte de una gran obra evangelizadora, pero también civilizadora, educadora. Junto con la fe se trajo a estas tierras la civilización, la sociabilidad, la educación, el saber, la ciencia. La leyenda negra, que se ha ido tejiendo lamentablemente, nos oculta, nos opaca, nos cubre toda una inmensa realidad, una gran obra humana, una gran gesta de humanidad y de divinidad, porque a estos hombres que había en estas tierras se los ayudó a ser más hombres y se los hizo además hijos de Dios. Por lo tanto, había que comunicarle la fe, pero había también que hacerlos vivir según razón, según la condición humana, promover una verdadera educación. Y aquella cultura hispana, cristiana, católica, tiene sus raíces en lo que fue la cristiandad medieval, en lo que fue el medioevo cristiano, cuando se desarrolló toda una cultura humanista y cristiana de una gran profundidad. Podemos decir que aquella cultura que abarcaba los saberes, las artes, comienza a desarrollarse ya en los inicios mismos del cristianismo, en aquellas primeras comunidades que se fueron dispersando por el Imperio Romano, que en las ciudades del imperio, en forma privada, oculta, en tiempos de persecuciones en las catacumbas, comienza en torno al culto a desarrollarse toda una cultura que cuando a partir de Constantino la iglesia puede salir y expresarse públicamente, comienza a desarrollarse una civilización cristiana, la civilización romana va a cristianizarse, y entonces todo aquel legado cultural del mundo antiguo grecorromano va a ser transfigurado por el Evangelio, por la gracia, por el misterio del Dios humanado, muerto, resucitado y cuyo misterio se celebra permanentemente en los altares a través del santo sacrificio eucarístico. Todo eso transforma, transfigura al hombre, a la cultura, a la sociedad. Quienes han ido profundizando, desarrollando, comprendiendo estos misterios y los han ido explicando en la historia de la Iglesia, sus orígenes fueron los santos padres, con los cuales se comenzó a desarrollar una cultura, una sabiduría cristiana muy profunda. Luego hubo otro momento culminante, que es la escolástica, a partir del siglo XI, cuando se recibe en Europa occidental a Aristóteles y se comienzan a poder plantear nuevos interrogantes, nuevas posibilidades de análisis desde una perspectiva de la fe y de la razón, no en formas contrarias, sino complementarias, las dos grandes luces que guiaban a aquellos sabios de aquellos tiempos, tiempos de la creación de las grandes universidades, que va a permitir todo el desarrollo de la teología, una teología muy profunda. Es el tiempo de las órdenes mendicantes, de la orden de los predicadores o dominicos, en la que va a sobresalir el gran Santo Tomás de Aquino, aunque no únicamente él, si bien fue la luminaria de aquel siglo XIII, también los franciscanos tuvieron un San Buenaventura, cada uno con una orientación diferente, pero todos
tratando de ilustrar el misterio de Dios, del hombre, del mundo, penetrar en las grandes realidades de la creación y de la redención. La escolástica, que tuvo un gran desarrollo en ese último medioevo, a partir del siglo XIV sufre una decadencia, como todo lo humano, se desgasta, se llena de impurezas, es necesario purificar todo aquello, y van a surgir reacciones, va a surgir toda una nueva corriente a partir del Renacimiento, siglo XV sobre todo, que va a cuestionar aquella forma tan centrada en la argumentación, en el discurso, aquella forma que tenía la teología escolástica, y va a buscar nuevas perspectivas, va a proponer ir a los textos originales, poner directamente al intelectual con los textos originales. Para eso va a ser necesario volver a las lenguas. Hay todas las lenguas con las cuales fueron escritos los textos. Bueno, el latín fue la gran lengua del medioevo, pero también al griego. Va a haber todo un interés renovado por las lenguas en general, y se va a tener un gran impulso lo que es la filología, este estudio justamente de las lenguas. Cuando llegamos a finales del siglo XV, siglo XVI, justamente la península ibérica, donde los reyes católicos Isabel y Fernando llevan adelante una gran obra de unificación, de consolidación, de orden político, social, económico, de unificación religiosa. También van a preocuparse por reformar las estructuras de la Iglesia y por reformar los estudios. Y ahí van a tener como brazo derecho, como gran ayudante, impulsor de toda esta obra, a esa figura eminente, egregia, que fue el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, fraile franciscano en sus momentos, luego convertido en confesor de la Reina, arzobispo de Toledo, cardenal, que va a llevar adelante una obra de reforma impresionante, que se va a anticipar a la pseudo reforma luterana que va a venir 20 años después, que va a intentar una reforma de la Iglesia derrumbando los pilares fundamentales de la Iglesia, mientras que Cisneros va a proponer una reforma, pero a partir de las raíces y los fundamentos básicos de la fe cristiana, católica, romana. Y va a proponerse Cisneros una reforma que va a apuntar a lo moral, a lo disciplinar, pero también a lo intelectual. Es ahí la gran obra de la Universidad de Alcalá de Henares, en la que se van a promover los nuevos saberes, la inquietud por las lenguas, sin abandonar los antiguos. También se va a dar una renovación de la escolástica en la España ya del siglo XVI. O sea que España va a estar a la vanguardia de los conocimientos, renovando la escolástica, interesándose por las lenguas. Decía la Universidad de Alcalá de Henares, Cisneros va a promover lo que fue aquella obra monumental que fue la Biblia políglota, una versión en lenguas comparadas de los textos bíblicos. Entonces, cuando España se encuentra con América, y España se encuentre en Europa con la Reforma protestante, la pseudo-reforma, va a estar preparada con las armas suficientes para poder responder a los interrogantes, a los planteos, a los desafíos que le va a plantear tanto Europa en crisis, envuelta en una división religiosa tremenda, como América, esta tierra virgen, entre comillas, para evangelizar, llevar la cultura, llevar la civilización. Justamente el haber desarrollado este interés por las lenguas, donde muchos sabios han adquirido una gran capacidad en el estudio de las lenguas, va a permitir, cuando se encuentren con América, interesarse a muchos misioneros, a muchos frailes, a muchos teólogos, filólogos,
por las lenguas que aquí se hablaban, lenguas que ni siquiera tenían escritura, y que ellos van a estudiar sus gramáticas, las van a pasar al escrito, van a hacer diccionarios, y si bien en un primer momento se va a intentar convertir y civilizar al aborigen a partir de la lengua que traen los colonizadores, que traen los misioneros, enseguida van a darse cuenta que lo más eficaz es que el misionero, que el colonizador aprenda la lengua del aborigen y a partir de ella le comunique la fe. Y es entonces que se promueven las lenguas aborígenes, se promueve el estudio. Uno ve acá claramente la mano de la providencia que ha preparado la cultura de la península, de aquellos hombres eminentes que había en la península, siempre todo teñido con el claroscuro de lo que es el hombre, ¿no? Cosas grandes, magníficas, heroicas, mezclado con pecados, con pecadores, pero dejemos de lado lo oscuro, vamos a lo luminoso. Entonces, esta lengua, este interés por las lenguas va a permitir conocer, profundizar aquellas lenguas aborígenes y luego, aparte de salvarlas, rescatarlas, convertirlas en vehículos de civilización, de evangelización, de redención, de salvación. Había señalado también que en la península se había dado una renovación de la escolástica, justamente esta capacidad que tenían aquellos hombres, sobre todo las figuras más egregias intelectualmente hablando, de plantearse los grandes temas humanos, va a permitir enfrascarse en aquellos debates que generó la misma conquista de América, debates de tipo moral, y poder dar una respuesta racional, una respuesta desde los grandes principios del orden natural sobre la licitud de esta gran obra, esta gran empresa conquistadora y civilizadora. Bien, pero volvamos al tema principal, que es el tema de la educación de estos pueblos aborígenes tan diversos que había en esta América. No podemos hablar de una unidad, sino que ni siquiera se conocían entre sí muchísimos pueblos, ¿no? El imperio inca, que estamos hablando de lo más desarrollado de América del Sur, no tenía idea de que existían los aztecas, etc., ¿no? Pero lo que nos interesa señalar es cómo ya desde el primer momento del contacto entre el español, el europeo, el cristiano y el aborigen, hay un interés del primero por promover un desarrollo social, civilizador, humano y evangelizador. Una de las primeras formas que se usó para tratar de comunicar aquellos valores que la cultura cristiana había desarrollado ya hasta el siglo XV-XVI, va a ser tomar los niños, enseñarles a los niños, educarlos a los niños que aprendan la lengua española, pero ya desde el primer momento era a partir de la lengua castellana, luego se van a promover otras formas, y que los niños sean los que lleven la educación, la civilización, el evangelio a sus padres. Fue una primera forma, se van a ir ensayando formas hasta que se vayan logrando modos más perfectos, ya institucionalizados muchas veces. Pero antes de pasar al tema de la institucionalización, quería leer un texto de un gran historiador, Vicente Sierra, una obra que se llama Así se hizo América, que justamente se refiere a este interés educativo y civilizador del conquistador y de la corona española. Desde los días iniciales del descubrimiento, se plantea en la conciencia de los reyes la cuestión misional y se advierte que si el indio no es reducido a vivir en ciertas normas de convivencia que importen dotarlo de un agudo sentido social, va a ser difícil la evangelización. En el capítulo de las instrucciones dadas a Obando en 1503 se dice que se hiciera hacer una casa a donde 2 veces en cada día se juntasen los niños de cada población y el sacerdote les enseñase a leer, escribir y la doctrina cristiana,
con mucha caridad. Importante esto, el tema de la caridad, ¿no? Bien, estos son los inicios, pero en pocos años la América hispana se va a poblar de colegios, de universidades, una treintena de universidades desde México hasta el Río de la Plata, en la que se van a promover sobre todo los saberes humanísticos. Los hombres que vienen de la península ibérica están preocupados sobre todo por temas que tienen que ver con la teología, la filosofía, el derecho. Tal vez no tengamos todavía ese interés que se va a dar en la Europa a partir del siglo XVII, que rompe con los principios de la cristiandad, donde se crean nuevos paradigmas intelectuales, donde se buscan conocimientos no que nos ayude a conocer el mundo y desde el mundo llegar al Creador, sino conocimientos que apunten a dominar el mundo. Entonces, siglo XVII, gran desarrollo de las ciencias empíricas, que siempre se le ha criticado como que España quedó retrasada con respecto a esos saberes, que tampoco es tan cierto. Pero lo que sí es cierto es que mientras Europa no se interesaba tanto por los saberes teológicos y humanísticos, sí lo hacía el mundo hispánico. Y ya no hablo de España, hablo del mundo hispánico, la hispanidad, que ya abarca los reinos de la península y los reinos de Indias. Bien, estas universidades entonces que van a poblar América, que van a ir definiendo y dando una identidad a muchas ciudades universitarias aquí de nuestra América, ya lo señalaba, van a promover el desarrollo de los conocimientos teológicos, filosóficos, del derecho, obviamente de la moral, y van a promover el surgimiento de toda una camada de intelectuales, incluso hispanoamericanos, muy importantes. Mientras tanto, en Europa se desataba la tormenta, el vendaval, la crisis, Lutero, después de Lutero Calvino, Enrique VIII, los anabaptistas, rebeliones, destrucción de iglesias, de imágenes, la negación de lo que es la misma vida cristiana, la misa, un cristianismo sin misa y sin orden sagrado, sin sacramentos prácticamente, salvo el bautismo. Y frente a esa crisis, a esa pseudo reforma protestante, a esa ruptura con la tradición, la Iglesia, el emperador, también Carlos V, que era rey de España, Pablo III era el Papa, promueven la reunión de un concilio el más importante en esos momentos, tal vez de los tiempos modernos, que es el Concilio de Trento, reunido en la ciudad de Trento a partir de 1545, y que va a definir justamente aquellas verdades que el protestantismo negaba y que va a reformar la Iglesia, y en la que van a tener una gran participación, una nueva congregación que ha nacido justamente en la península ibérica al calor de aquella reforma que ya se había iniciado en la península ibérica. Hay varias congregaciones, pero me refiero particularmente a la gran fundación del gran San Ignacio de Loyola, que es la Compañía de Jesús, una orden muy particular, muy distinta a otras que ha habido anteriormente, que va a renovar, que incluso va a tener un gran impulso misionero y también intelectual, y se va a interesar justamente por los saberes teológicos, humanísticos, va a renovar la teología, la escolástica. Hay muchos desde el punto de vista de la antigua teología tomista más ligada a la orden de los predicadores que van a cuestionar ciertos planteos jesuíticos, pero eso aquí no es lo importante es cómo ellos promueven, la Compañía de Jesús, el conocimiento, los estudios, los colegios. Europa se va a llenar de colegios jesuíticos, van a convertirse en confesores de los reyes cristianos o católicos que haya en Europa, van a promover las ciencias, incluso esas ciencias
que se decía que España no le había dado interés las ciencias empíricas, la física, la química, la astronomía. Justamente muchos jesuitas se van a ocupar también de esos saberes y van a ocuparse aquí en América. Hay una obra del padre Guillermo Furlón que habla de cómo los jesuitas promovieron todo ese tipo de saberes, incluso aquí en el Río de la Plata. Bien, entonces vienen a renovar los jesuitas la vida intelectual y también la vida apostólica, la vida misionera, y todo ese impulso misionero que ya se había iniciado con franciscanos, con dominicos, con mercedarios en la América española, va a recibir un impulso mayor aún con la labor de la Compañía de Jesús, que van a fundar misiones muy particulares, con rasgos muy propios, en América del Norte y aquí en nuestra América del Sur, en la zona del Paraguay, de lo que es la actual provincia de Misiones, Corrientes, donde en pueblos de aborígenes, donde prácticamente no entraba el español, salvo el padre jesuita, que había 2 o 3 por pueblo, un pueblo de más, a veces de 1000 habitantes, donde se promovía la familia monogámica, donde se enseñaba a trabajar la tierra, donde se educaba en las bellas artes, se le impregnaba al aborigen, al guaraní, aquí en nuestros territorios, de un profundo sentido estético, se le enseñaban las lenguas, el latín, su propia lengua, el guaraní. Ha habido diccionarios de la lengua guaraní, evangelios en la lengua guaraní. Ahí está la labor de un gran jesuita peruano, Antonio Ruiz de Montoya, que incluso cuando estas reducciones se vean amenazadas por los bandeirantes portugueses, va a viajar a Europa, a la corte de Madrid, y va a solicitar al rey Felipe IV poder incluso preparar a los indios en el conocimiento de las armas de fuego y formar ejércitos que se defiendan a las misiones y que van a ser durante los siglos XVII y XVIII la gran vanguardia defensiva de estos territorios rioplatenses. Cuando el gobernador de Buenos Aires necesita tropas para defenderse de algunos de los enemigos, que siempre los holandeses, los ingleses o los mismos vecinos portugueses merodeaban la zona, van a estar ahí las milicias de las reducciones jesuíticas sirviendo al gobernador, sirviendo a la corona, y gracias a la formación y a la educación que le dieron estos misioneros. Por supuesto que todo este saber, toda esta educación que ilustró a estos pueblos, que buscaba iluminar la inteligencia, también tenía como fin crear una masa humana apta para recibir la gracia, apta para vivir la vida cristiana. Y es así entonces que se promueve la santidad de vida. El fin último, en definitiva, es la santidad. Una educación que humanice, que eleve al hombre y que lo una a su Creador y a su Redentor. Hoy día se habla muchísimo del tema de la dignificación de la mujer, la promoción de la mujer. Ya en aquellos pueblos, como también nos cuenta el Vicente Sierra, se promovía la educación de la mujer. En una carta al obispo de México, Juan de Zumárraga, la reina, en 1536, le escribía: también me he holgado, me he alegrado de lo que decís, que hay grandes congregaciones de niñas y muchas hijas de caciques y principales en 8 o 10 casas de 300 y 400 en cada una, que aprenden y dicen muy bien la doctrina cristiana y horas de Nuestra Señora, y que doctrinadas y enseñadas las que tienen edad, las casáis con muchachos que así criáis. O sea que se promovió también a la educación de la mujer. Hay un fraile mercedario que recorrió Lima en el 1600, apenas 50 años, un poquito más
de la fundación del Virreinato del Perú y 70 de la conquista, y entonces describe lo que ve en Lima. Y es muy interesante. Acá el padre José María Iraburu, en su obra Hechos de los Apóstoles de América, nos cuenta, nos copia el texto de lo que escribió aquel visitador mercedario. En esta ciudad asiste de continuo el virrey, los oidores, la audiencia real, el arzobispo, con su cabildo. Aquí está el Tribunal de la Inquisición y de la Santa Cruzada, y hay cátedras de todas las ciencias. Hay una universidad, la Universidad de San Marcos, fundada con las constituciones de Salamanca, y hay cátedras de teología, leyes, cánones, medicina, gramática y lenguas indígenas. Los conventos también tienen colegios donde se leen artes y teología y conclusiones cada semana, en particular el de Santo Domingo, donde hay 200 frailes, el de San Francisco, que hay más de 200, el de las Mercedes, la Compañía de Jesús, con mucha riqueza y curiosidad de reliquia. Acá hay otro tema también, el tema del barroco, cómo se difunde a partir de Trento y sobre todo de la mano de la Compañía de Jesús y en general en toda la América hispana, esta nueva cultura del barroco que buscaba educar, promover, promocionar a través de el impacto emocional que causaba aquellas artes visuales, sobre todo, aquella arquitectura, esculturas, pinturas que llenaban el corazón y que lo elevaban a los grandes misterios de la fe. Hay conventos de monjas, de lindas voces, porque cuando se reunían a cantar, a rezar sus obras, los monjes, las monjas, los frailes, lo hacían cantando, ¿no? Entonces se tenían en cuenta las voces. Fuera de la ciudad hay casas de frailes descalzos, los hombres penitentes, austeros, y hay santísimos hombres, donde acude mucha gente a consolarse con la conversación de aquellos religiosos, de aquellos hombres de Dios, hombres alejados, que buscaban la perfección en su vida, que buscaban una vida de austeridad, de penitencia, que eran iluminados, y donde aquellas personas de aquella cultura cristiana iban justamente a buscar ese saber, esa profundidad en el conocimiento de las cosas de Dios que sabía que se encontraba en aquellos hombres tan especiales. Hay también en esta ciudad 4 colegios muy principales, el Colegio Real, el de San Martín, el del Arzobispo, este tiene 120 colegiales, hay hospitales, esto es importante también, hospitales para españoles y para indios, para sacerdotes y leprosarios, o sea que cuando quieran decirnos que España, los conquistadores, la corona, los misioneros vinieron y destruyeron, no les creamos. Es una obra de creación, de civilización, de promoción, una de las más magníficas que ha habido a lo largo de la historia. Y eso arraigado en el alma popular de nuestros pueblos hispanos, de nuestros pobladores, de nuestra América hispana, y Vicente Sierra justamente tiene un capítulo en su obra Así se hizo América, que ya lo he citado un par de veces, donde se refiere a este hecho con el cual quiero ir cerrando esta charla. Dice Sierra: el hombre es un animal tradicionalista, nos ha dicho Vázquez de Mella. La mejor expresión de un alma, de un pueblo, es su poesía popular. Entonces, Sierra muestra cómo todo ese saber que se ha ido comunicando a través de frailes, misioneros, colegios, universidades, escuelas, la labor evangelizadora desde el púlpito, todo eso arraigado en el alma popular del hombre hispanoamericano. Y nos cuenta cómo aquí en mi país, en Argentina, hubo un personaje, Juan Alfonso Carrizo, entre los años 30, recorrió el interior de mi país y fue buscando justamente en los cantos populares toda aquella sabiduría que venía del siglo de oro español y lo fue copiando, lo fue transcribiendo. Incluso hay una obra donde se resumen todos estos cantos, se llama
el cristianismo en los cantares populares, ¿no? Y justamente nos dice, cierra refiriéndose a la obra de Juan Alfonso Carrizo, España llega a América y lo primero que dice al indio es que por ser persona es libre. Juan Alfonso Carrizo recogió en las rutas de América todo este saber y entre estos cantos que ha recogido Carrizo, cierra, nos presenta uno en su obra con el cual yo voy a cerrar esta pequeña plática. Mira, hombre, con atención para qué fuiste criado. Mira ese cuerpo que te han dado, alma, vida y corazón, entendimiento y razón. Haces una culpa grave, es un Dios tan sabio y tan grande a quien la cuentas de dar, y si quieres acertar, aquel que se salva sabe. Sabes que te has de morir, que tienes gloria e infierno, bueno o malo, todo eterno, y que a juicio has de venir. Así debes discurrir. Si tu vida es acertada, allí la disculpa enfada, porque se hace en un momento el de buen entendimiento, y el que no, no sabe nada.